Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque vamos a sumergirnos en un mundo lleno de romance, drama y, lo mejor de todo, finales felices. Sí, hoy vamos a hablar de 7 mini novelas turcas que te van a robar el corazón y que, sobre todo, tienen finales que te van a encantar. ¿Cansados de finales agridulces que te dejan pensando, qué demonios acaba de pasar? Pues prepárense porque estas historias les van a dejar con una sonrisa de oreja a oreja y un sentimiento cálido por dentro. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayuda muchísimo y significa un mundo para mí. Ahora sí, vamos a por esas mini novelas turcas imperdibles. La primera en nuestra lista es una joyita que quizá ya conozcan, pero que merece toda la atención del mundo, Erkencikus o Pájaro Madrugador. Esta novela cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una pequeña tienda de comestibles y que, por azares del destino, termina trabajando en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático. La química entre Sanem y Can es palpable desde el primer momento, pero su camino hacia el amor está lleno de obstáculos, malentendidos y rivales que intentarán separarlos. Lo que hace que esta novela sea tan especial es la autenticidad de sus personajes. Sanem, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, es una chica con sueños grandes, pero con una inocencia y torpeza que la hacen increíblemente relatable. Can, encarnado por Can Yaman, es el arquetipo del hombre aventurero y de espíritu libre, pero con un corazón noble que se esconde tras una fachada de tipo duro. La dinámica entre ellos es eléctrica, llena de chispa y de momentos genuinamente divertidos. Pero no solo son los protagonistas los que brillan. La novela está llena de personajes secundarios memorables que aportan riqueza y profundidad a la historia. Tenemos a Leila, la hermana de Sanem, una mujer ambiciosa y pragmática que contrasta con la naturaleza soñadora de su hermana. También está Emre, el hermano de Can, un hombre calculador y ambicioso que se convierte en uno de los principales antagonistas de la historia. Y no podemos olvidar a Mepkibe y Nihat, los padres de Sanem y Leila, una pareja entrañable que representa los valores tradicionales de la familia turca. Además, la belleza de sus paisajes es otro de los grandes atractivos de Erkencikus. La novela está filmada en Estambul y en la costa turca, lo que nos permite disfrutar de impresionantes vistas de la ciudad, del mar y de la naturaleza. Los escenarios son tan hermosos que a menudo se convierten en un personaje más de la historia. Y por supuesto, el final feliz que todos deseamos para Sanem y Can es la guinda del pastel. Después de superar innumerables obstáculos y malentendidos, finalmente logran estar juntos y formar una familia. Su historia de amor es un ejemplo de que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Prepárense para reír a carcajadas, suspirar profundamente y enamorarse perdidamente de esta pareja. Si buscan una historia romántica con un toque de comedia y un final satisfactorio, Erkencikus es la opción perfecta. Es una de esas novelas que te dejan con una sensación de bienestar y que te recuerdan que el amor siempre vale la pena. Además, la banda sonora es absolutamente pegadiza, prepárense para tararear las canciones durante días. La siguiente en nuestra lista es Dolunay, o Luna Llena. Esta novela nos presenta a Nazlı, una joven estudiante de cocina que aspira a convertirse en una gran chef. Para poder pagar sus estudios, Nazlı acepta un trabajo como cocinera personal para Ferit, un hombre de negocios exitoso, pero extremadamente perfeccionista y obsesionado con el orden. Al principio, la relación entre Nazlı y Ferit es tensa y llena de choques culturales, pero poco a poco, la barrera entre ellos se va desmoronando y surge un amor inesperado. Dolunay es una novela refrescante con una trama sencilla, pero muy bien desarrollada. Los personajes son encantadores y la química entre los protagonistas, Özge Gürel y Can Yaman, es innegable. La historia de Nazlı y Ferit es una de esas que te atrapan desde el principio, gracias a la mezcla de personalidades opuestas y la forma en que aprenden a complementarse. Nazlı es una joven llena de energía, creativa y apasionada por la cocina. Su sueño es abrir su propio restaurante y compartir su amor por la comida con el mundo. Ferit, por otro lado, es un hombre serio, reservado y con una vida organizada al milímetro. Su obsesión por el orden y el control es una forma de lidiar con el dolor y la soledad que siente en su interior. La novela explora temas como la superación personal, la importancia de seguir tus sueños y la capacidad del amor para transformar a las personas. A medida que Nazlı y Ferit se conocen mejor,
aprenden a apreciar las cualidades del otro y a superar sus propias limitaciones. Además, la novela está llena de escenas culinarias deliciosas que te harán agua la boca. Ver a Naz preparar platos exquisitos es un verdadero placer para los sentidos. La comida se convierte en un lenguaje a través del cual ella expresa sus sentimientos y conecta con Ferit. Desde la preparación de un simple plato de pasta hasta la creación de complejas obras de arte culinarias, Dolunay es un festín para los amantes de la gastronomía. Si buscas una historia de amor dulce y romántica con un final feliz y un toque de gastronomía, Dolunay es una excelente opción. Es una novela que te hará creer en el poder del amor para cambiar vidas y que te inspirará a perseguir tus propios sueños. Ahora vamos con una historia que te hará reír a carcajadas y te tocará el corazón al mismo tiempo, Kiral Kask o Amor de alquiler. Daphne es una joven camarera que se ve envuelta en un enredo amoroso cuando su abuela la obliga a aceptar una extraña propuesta, fingir ser la novia de Homer, un diseñador de zapatos exitoso y atractivo para evitar que se case con una mujer que no ama. Lo que Daphne no sabe es que este amor de alquiler se convertirá en algo mucho más real de lo que jamás imaginó. Kiral Kask es una comedia romántica con una trama original y divertida. Los personajes son carismáticos y las situaciones cómicas son constantes. Elif Bararduk y el Zinsangu, los protagonistas, tienen una química increíble que hace que su historia de amor sea aún más creíble y entrañable. Daphne es una chica sencilla, trabajadora y con un gran corazón. Su familia es lo más importante para ella y está dispuesta a hacer cualquier cosa para ayudarlos. Homer, por otro lado, es un hombre exitoso pero solitario y con una vida personal complicada. Su pasión por el diseño de zapatos es lo único que le da sentido a su vida. La novela explora temas como la familia, la ambición, la honestidad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Daphne y Homer aprenden a superar sus propios miedos y prejuicios para poder estar juntos. Su historia de amor es un ejemplo de que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Pero detrás de las risas, la novela también aborda temas importantes como la familia, la ambición y la búsqueda de la felicidad. Vemos cómo Daphne lucha por mantener a su familia unida, y cómo Homer intenta reconciliarse con su pasado. La novela nos recuerda que la felicidad no se encuentra en el éxito material, sino en las relaciones humanas y en la capacidad de amar y ser amado. Y por supuesto el final es todo lo que esperarías de una comedia romántica, feliz, satisfactorio y lleno de amor. Daphne y Homer se casan y forman una familia, demostrando que el amor verdadero siempre encuentra un camino. La siguiente mini novela que les recomiendo es Inad na Ask o Amor obstinado. Esta historia nos presenta a Daphne, una joven recién graduada en informática que consigue un trabajo en una importante empresa de tecnología. Allí conoce a Jaln, el hijo del dueño de la empresa, un hombre arrogante y mujeriego que al principio le hace la vida imposible. Sin embargo, a pesar de sus diferencias y constantes peleas, Daphne y Jaln empiezan a sentir una atracción irresistible el uno por el otro. Inad na Ask es una comedia romántica fresca y juvenil con una trama llena de enredos y situaciones divertidas. Los personajes son encantadores y la química entre los protagonistas, Acelia Topalolu y Can Yaman, es explosiva. La novela te engancha con sus diálogos ingeniosos, sus situaciones cómicas y la forma en que Daphne y Jaln se desafían constantemente. Daphne es una chica inteligente, independiente y con un fuerte sentido de la justicia. No se deja intimidar por Jaln y está dispuesta a defender sus ideales. Jaln, por otro lado, es un hombre impulsivo, arrogante y acostumbrado a conseguir lo que quiere. Sin embargo, bajo su fachada de chico malo se esconde un corazón noble y una gran sensibilidad. La novela explora temas como la superación personal, la importancia de la amistad y la capacidad del amor para transformar a las personas. Daphne y Jaln aprenden a conocerse mejor, a superar sus propios prejuicios y a aceptar sus diferencias. Su historia de amor es un ejemplo de que los opuestos se atraen y que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Si buscas una historia de amor con un toque de humor y un final feliz garantizado, Inad na Ask es una excelente opción. Es una novela que te hará reír a carcajadas y que te recordará que el amor puede ser una aventura emocionante y divertida. Cambiando un poco de registro pero manteniendo la promesa de un final feliz, les presento Gerger de Sen, o Tú en todas partes. Esta novela cuenta la historia de Demir y Selin, dos personas completamente diferentes que se ven obligadas a compartir la misma casa y la misma oficina. Demir es un arquitecto exitoso y perfeccionista, mientras que Selin es una diseñadora de interiores creativa y espontánea.
Al principio la convivencia entre Demir y Selin es un caos total, pero poco a poco aprenden a aceptarse y a complementarse. Herjerdesen es una comedia romántica con una trama original y un ritmo ágil. Los personajes son entrañables y la química entre los protagonistas, Furkan Andy y Aibuke Pusat, es innegable. La novela te atrapa con su humor inteligente, sus diálogos ingeniosos y la forma en que Demir y Selin se enamoran a pesar de sus diferencias. Demir es un hombre serio, responsable y obsesionado con el trabajo. Su vida está organizada al milímetro y no tolera el desorden. Selin, por otro lado, es una mujer alegre, espontánea y creativa. Le encanta la libertad y no soporta la rutina. La novela explora temas como la importancia del equilibrio entre el trabajo y la vida personal, la necesidad de ser uno mismo y la capacidad del amor para unir a las personas. Demir y Selin aprenden a valorar las cualidades del otro y a superar sus propias limitaciones. Su historia de amor es un ejemplo de que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados y que puede transformar nuestras vidas de una manera positiva. Además, la novela está llena de escenas hermosas y románticas que te harán suspirar. Los escenarios son impresionantes y la banda sonora es preciosa. Si buscas una historia de amor divertida y conmovedora con un final feliz y un mensaje positivo, Herjerdesen es una excelente opción. Ahora vamos con una historia que te hará creer en el destino, Afiliask, o Amor Presumido. Aise es una joven que trabaja en una fábrica textil y que sueña con encontrar el amor verdadero. Kerem es el hijo del dueño de la fábrica, un hombre rico y mujeriego que no cree en el amor. Un día Aise y Kerem se ven obligados a casarse por un malentendido. Al principio su matrimonio es una farsa, pero poco a poco, empiezan a enamorarse de verdad. Afiliask es una comedia romántica con una trama ingeniosa y personajes carismáticos. Alar Ertuğrul y Burcu Özberk, los protagonistas, tienen una química fantástica que hace que su historia de amor sea aún más divertida y entrañable. La novela te engancha con su humor absurdo, sus situaciones cómicas y la forma en que Aise y Kerem se enamoran a pesar de sus diferencias. Aise es una chica sencilla, trabajadora y con un gran corazón. Su sueño es encontrar un hombre que la ame de verdad y formar una familia. Kerem, por otro lado, es un hombre rico, guapo y acostumbrado a conseguir lo que quiere. No cree en el amor y solo busca diversión. La novela explora temas como la importancia de la honestidad, la superación personal y la capacidad del amor para transformar a las personas. Aise y Kerem aprenden a conocerse mejor, a superar sus propios prejuicios y a aceptar sus diferencias. Su historia de amor es un ejemplo de que el amor verdadero puede surgir en las circunstancias más inesperadas y que puede cambiar nuestras vidas para siempre. La novela está llena de situaciones cómicas y románticas que te harán reír y suspirar al mismo tiempo. Y por supuesto el final es todo lo que esperarías de una comedia romántica, feliz, satisfactorio y lleno de amor. Si buscas una historia de amor divertida y entretenida con un final feliz garantizado, Afiliask es una excelente opción. Y para cerrar con broche de oro nuestra lista de mini novelas turcas con finales que te encantarán, les presento Bay Jail o Mr. Equivocado. Esta historia nos cuenta la historia de Ezgi, una joven que está cansada de tener malas experiencias en el amor. Un día conoce a Özgür, un dueño de un bar que no cree en las relaciones serias. Özgür se ofrece a ayudar a Ezgi a encontrar al hombre perfecto, dándole consejos sobre cómo comportarse y qué decir en las citas. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, Ezgi y Özgür empiezan a sentir algo más que amistad el uno por el otro. Bay Jail es una comedia romántica con una trama fresca y original. Can Yaman y Özge Gürel protagonizan esta historia con una química innegable. La novela te engancha con su humor inteligente, sus diálogos ingeniosos y la forma en que Ezgi y Özgür se enamoran a pesar de sus diferencias. Ezgi es una chica romántica, soñadora y con un gran corazón. Su sueño es encontrar el amor verdadero y formar una familia. Özgür, por otro lado, es un hombre independiente, seguro de sí mismo y que no cree en las relaciones serias. Solo busca diversión y aventura. La novela explora temas como la importancia de ser uno mismo, la necesidad de arriesgarse y la capacidad del amor para cambiar nuestras vidas. Ezgi y Özgür aprenden a conocerse mejor, a superar sus propios miedos y a aceptar sus diferencias. Su historia de amor es un ejemplo de que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados y que puede transformar nuestras vidas de una manera positiva. Si buscas una historia de amor divertida, romántica y con un final feliz, Bay Jail
es la opción perfecta para ti. Es una novela que te hará reír a carcajadas y que te recordará que el amor siempre vale la pena, incluso cuando menos lo esperas. Y ahí lo tienen, 7 mini novelas turcas que te robarán el corazón y te dejarán con una sonrisa de oreja a oreja. Todas estas historias tienen algo en común: personajes entrañables, tramas originales y, lo más importante, finales felices que te harán creer en el amor. Espero que hayan disfrutado de esta selección y que se animen a ver alguna de estas novelas. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Y si han visto alguna de estas novelas, cuéntenme qué les pareció. ¿Cuál fue su favorita? Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.